Bueno, como ustedes bien saben, nosotros tenemos un cronograma que con Beatriz, ¿cierto? Con Beatriz Flores, la instructora Beatriz Flores, ustedes han venido trabajando, ¿cierto? En algunos casos, la mayoría de proyectos, algunos hemos tenido unas reuniones con los stakeholders, yo los he acompañado, ¿cierto? Beatriz a otros también los ha acompañado, ¿cierto? Y otros hemos estado en reuniones alternas haciendo unos procesos en colaboración con el instructor Daniel Montiel, está haciendo un proceso para la implementación de todo lo que va a la parte del lenguaje de programación y el código como tal, el backend. El primer entregable, ¿cierto? Que es el primer avance del proyecto, entonces delimita la actividad que es información básica del proyecto, centro de formación, programa de formación, los aprendices, quiénes están, todo, y la estructura del proyecto, ¿cierto? La estructura del proyecto, entonces el entregable era entregar como primera fase y como primera mano, ¿cierto? Una parte del formato del proyecto. ¿Qué pasó? Nos hicieron una sugerencia para poder implementar cada uno de los avances del proyecto. Me explico. Ustedes entregaron este formato, ¿sí se acuerdan? En este formato entregaron esa primera parte. ¿Hasta dónde llegamos? Nosotros llegamos hasta la planeación, ¿cierto? La planeación. Ahí vamos, ¿sí? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Y es lo que tenemos que estructurar, o sea que en ese avance del proyecto hay que agregar algo. ¿Qué falta? En la parte de implementación, o sea, después de todo esto, acá abajo, en el cuarto punto, acá, ¿cierto? Tengo que empezar a describir cada una de las entregas. Entonces, lo que yo quiero que entiendan es que acá voy a colocar avance 1 o entregable número 1, como usted lo quiera colocar, entregable, voy a hacer el ejemplo en tiempo real, entregable número 1, ¿cierto? Y voy a colocar qué fue lo que hice en ese entregable. Un ejemplo, acta de inicio, reunión con stakeholder a la fecha ta. Entonces, reunión, yo me acuerdo, por ejemplo, que en septiembre 2022 nos reunimos con el stakeholder, reunión, stakeholder, ¿cierto? Colocando todo lo que necesitamos ahí, la fecha, no sé, 22 de septiembre, ¿sí? ¿Cómo verifico que eso fue real? Entonces yo tengo que subir un pantallazo. ¿Un pantallazo de qué? Si no la tienen, nosotros se las compartimos. Entonces, por ejemplo, yo donde la tengo, espérenme un momento, voy a hacer el ejemplo en tiempo real para que entiendan cómo lo voy a hacer, ¿sí? Espérenme un momento. Se tildó. Bueno, mientras me carga, bueno, ahí sí me cargo. Miren, entonces yo tengo un acta de ejemplo, ¿cierto? Un acta de una reunión que nosotros hicimos con los stakeholders de otro proyecto, ¿cierto? Pero es para que tengan el ejemplo. Entonces, dentro de este primer entregable, entonces, para cumplir con ese formato, ¿cierto? Y hasta donde debe llegar, nos falta sino ese pedacito, ¿cierto? Entregable número 1, reunión, porque para nosotros poder plantear el problema, crear los objetivos generales y específicos, primero nos teníamos que sentar con el cliente, con el stakeholder, y eso es lo que tenemos que colocar ahí. ¿Qué hago yo? Entonces yo lo que voy a hacer es algo muy sencillo. Primero, le voy a tomar un pantallazo a esto, ¿cierto? Le tomo un pantallazo a esto, ¿sí? Le tomo un pantallazo, hasta donde pues algo ahí como que se alcance a ver como la estructura. Pues, y lo voy a pegar en donde, en este formato. Entonces aquí después de eso, adjunto, ¿cierto? Evidencia del acta de la reunión con el stakeholder y aquí la pego, ¿cierto? Va. Eso, ese es el primer formato. ¿Ah? No, entonces va, ya voy para la estructura. Entonces mire lo que voy a hacer. Entonces aquí en el formato, ¿cierto? Voy a guardar este primer formato y mire que lo que yo voy a hacer en mi computador va a ser igual como lo voy a subir a territorio. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a crear una carpeta que llame proyectos, ¿cierto? Voy a crear una carpeta que se llame proyectos en el escritorio, ¿vale? Ahí. En el escritorio, de loco.
Miren que esto está como loquito. Vea, acá voy a crear una carpeta que llame proyecto, ¿cierto? Nueva, ¿sí? Carpeta, la voy a llamar proyectos, tal cual como en territorio lo voy a hacer igualito en mi computador. Dentro de la carpeta proyectos voy a crear una subcarpeta que se llame como avance proyecto 1, ¿cierto? Avance proyecto 1. Dentro de esa carpeta avance del proyecto 1 voy a guardar el formato hasta donde va a llegar el primer entregable, ¿cierto? Subo el formato. Y adicionalmente voy a juntar el acta, o sea, pantallazo y va a subirse el archivo en tiempo real, ¿cierto? Entonces, el acta, sí, en este caso, sí, esa acta debe estar hecha porque recuerden que cuando yo me siento con el stakeholder, lo primero que yo hago es crear un acta planteando todo lo que él me está indicando para poder realizar lo que vamos a realizar dentro de la aplicación, ¿cierto? Entonces mire que, espere que en el escritorio lo acabo de crear, proyectos, me perdió, vale acá en la carpeta avance de proyecto 1, entonces mire que son dos formatos, ¿cierto? ¿Vale? Hasta ahí estamos claros. ¿Sí? Listo. ¿Qué hago yo? Entonces vamos para territorio. Ahora voy a hacer la explicación en territorio. Aquí estoy explicando cómo es que ustedes lo van a trabajar. Lo están haciendo local, lo están haciendo acá, se reúnen con el equipo, con los compañeros, todo, y ya tengo el primer avance. Ahora me voy para territorio. Entonces en territorio voy a hacer el ejemplo con una primera ficha porque eso es lo que estoy organizando, porque tuve que hacer unas ponderaciones de los porcentajes para poderles calificar. Entonces voy a entrar a donde ustedes siempre han subido la bitácora. Ojo, aquí voy a hacer un llamado a todos los que están acá y los que no están acá, porque este video lo voy a compartir a todos los de proyecto. Hay personas que todavía no me han subido la bitácora, ¿cierto? Las personas que tengan problemas me escriben y me dicen qué es lo que le pasa, ¿cierto? Pero hay muchas personas que todavía faltan por ponerse al día con las bitácoras. En este momento vamos en la bitácora número 5. La bitácora número 5, recuerde que comprende el periodo del 15 al 30 de octubre. Ahora, cuando ustedes entran entonces a evidencia, ¿cierto? Cuando ustedes entran a evidencia, van a encontrar el avance del proyecto número 1, el avance del proyecto número 2 y el avance del proyecto número 3. ¿Cuál es el reto? Que de aquí al viernes tienen que estar subidos los 3 avances. Ya les voy a explicar cada avance hasta dónde debe llegar. Mire que estoy empezando con el primer avance. Este primer avance ustedes ya lo han subido. ¿Qué les falta hacer? Adjuntar el pantallazo del acta o de la reunión que tuvieron con el stakeholder, que fue donde le implementaron los objetivos del planteamiento del problema, y adjuntar el archivo, ¿cierto?, de esa acta como tal. Recuerden que ustedes firmaron y toda la cuestión, inclusive el stakeholder también le firmó, los que estuvieron con el decano, los que estuvieron con la coordinadora del sistema, los que estuvimos con Sandra Calle, todos los que estuvimos reunidos y con los instructores que los acompañaron. Entonces acá en el avance del proyecto 1, así usted ya lo haya subido, lo van a volver a subir. Ya muchos están calificados, ¿cierto? Ya muchos están calificados. Aquí, por ejemplo, ninguno lo ha subido, como ejemplo en tiempo real, pero usted acá, a mí me parece como muy instructor, usted le aparecerá ahí a juntar archivo. ¿Usted qué va a juntar? Lo que acabamos de hacer. Van a subir, o sea, se tiene que subir el formato, cómo se va avanzando en el proyecto y la evidencia que es el archivo, ¿cierto? Si usted quiere hacerlo de una manera bien efectiva, ya me perdió proyectos, lo tengo en el escritorio. Entonces, ya subo estos dos archivitos ahí, esa evidencia. Y ahí tengo la primera evidencia lista. La segunda evidencia, ¿qué tenemos que hacer? Si ustedes quieren, yo ahorita les comparto la información y les digo cómo se llama el porcentaje y dentro del cronograma hasta dónde vamos a llegar. La segunda entrega. La primera entrega tiene un porcentaje del 15% y la segunda tiene otro porcentaje del 15%. Entonces ya un 30% del avance del proyecto, ¿sí? La segunda es segunda parte de la estructura del proyecto. Hay que colocar el alcance, la misión, la visión, ¿cierto? El proyecto esperado y la propuesta de infraestructura, ¿cierto? Para esto se tiene que crear un documento alterno, ¿sí? Un documento alterno donde se especifique eso, ¿cierto? ¿Cuál es el alcance? Dentro del formato, o sea, dentro de este formato, no, este no es,
dentro de este formato que guardé por acá, mire que ustedes ya habían hecho una parte de eso también, ¿cierto? Ya la habían hecho, eso yo no sé por qué está tan lento, que ahí decía el alcance, ¿cierto? El alcance, ¿cierto? Toda la propuesta de valor o la propuesta de infraestructura como tal. ¿Qué es lo que falta? Entonces, hacer lo mismo que hicimos acá con la carpeta número 1. Dentro de la carpeta proyectos, tengo que crear una nueva subcarpeta, ¿cierto? Donde se va a llamar avance del proyecto 2, ¿cierto? O avance del proyecto 2, bueno, ahí lo coloqué así. ¿Qué tengo que subir acá? Tengo que subir el documento. Voy a hacer un ejemplo. Por aquí tengo otro documento más o menos con esas especificaciones. En este caso, de estudio de la articulación de la media técnica. Subo el documento, ¿cierto? Subo el documento donde muestra todo el alcance, ¿cierto? Y toda la implementación de la infraestructura. Y subo el formato dándole continuidad, ¿cierto? A este paso que habíamos quedado acá, ¿cierto? A este paso que habíamos quedado acá, le sigo dando continuidad. Entonces aquí sigo. Esperen un momentico. Entregable o avance del proyecto número 2. Entregable o avance proyecto 2. Acá yo les doy dos recomendaciones. Como ese documento ya para tomarle un pantallazo acá a las dos puede ser un poquito más complicado, yo puedo hacer una estrategia como nosotros desarrolladores de software, que subirlo a un Drive o crear algo que traiga un enlace para que la gente pueda ver ese documento. O si usted quiere, le puedo tomar ahí más o menos una parte de la estructura de esto. ¿Qué se quiere con esto? ¿Qué quiere asesores pedagógicos y qué quiere coordinación académica? Que el formato se vaya construyendo y se vaya viendo los entregables como se fueron en cada fase, ¿cierto? Pero entonces aquí, como usted dice, vamos a copiarnos el enlace del drive del documento que yo tengo, donde están los objetivos, donde está todo, como lo digo, formato para entregárselo, y se lo coloco ahí. Sí, por ejemplo, yo voy a hacer el ejemplo. Por ejemplo, bueno, yo creo que yo lo tengo acá, ya lo tengo subido acá en este drive. Por ejemplo, mire lo que yo voy a hacer. Entonces, lógicamente hago un resumen, ¿cierto? El alcance se delimita por esto y por esto, la propuesta de infraestructura se realiza a través, por ejemplo, a los que van a trabajar aquí con la institución, usted sabe que aquí les van a prestar muchos servicios. Por ejemplo, los que están trabajando con Moodle ya saben que aquí les van a prestar las licencias de Moodle, les van a activar la parte de virtualización de Moodle, entonces decir cuáles son los servicios de infraestructura que les van a prestar. Los que están trabajando externos, ustedes ya se deben saber cuáles son los servicios, ¿cierto? Para alojar la aplicación, sí. Pero eso lo explican, ¿cierto? Y aquí después lo colocan y suben el documento. Por ejemplo, aquí yo lo tengo, mírelo acá, lo voy a compartir, lo tengo en un Drive, lo puedo colocar dentro del Drive. Inclusive yo puedo construir no en mi computador, sino en Drive, las carpetas así, una que llame proyectos, dentro de esa carpeta una que diga avance del proyecto número 1 y empezar a crear los enlaces, porque también puede ser una estrategia buena, ¿cierto? Para ir mostrando. Lo que sí quiero que entiendan es que por, por cada una de las especificaciones que vayan haciendo dentro de cada entregable y dentro de cada avance del proyecto, tiene que estar acá la implementación. Por ejemplo, cuando estén construyendo el código, se tiene que subir el código ahí. ¿Sí me entienden? Cuando vayan a montar la base de datos, se tiene que mostrar el diseño de la base de datos ahí. Y entonces el entregable número uno es netamente documentación, alcance, objetivos. Yo les voy a regalar este pastelito para que tengan en cuenta, ¿cierto? Este cronograma, ¿cierto? Para que tengan en cuenta, sí. Entonces, mire, vamos a hacer claro. Avance del proyecto 1, planteamiento del problema, ¿cierto? Justificación, objetivos generales y objetivos específicos. Para de contar. Pantallazo de la reunión que tuvieron con el stakeholder. Ahí quedamos, ok. Suben eso. No me comparten más de ese avance del proyecto 1. Avance del proyecto 2, ya se tiene que ampliar un poquito más el formato, ¿cierto? Se tiene que subir, entonces, la propuesta de valor o la propuesta de infraestructura, cómo se va a construir, cuáles son los materiales, las herramientas para poder construir eso, el alcance, ¿cierto?
y lo que dice acá como tal, los resultados del proyecto esperado, ¿cierto? Ahí tiene la propuesta para el usuario. Ahí tiene que ir eso escrito en el formato y usted ya muy creativamente mira si te toman un pantallazo a eso o si copian un enlace porque nos permitieron a enlazar un enlace porque sabemos que hay unos documentos que son más largos. El avance número 1 dice que es hasta el viernes, o el 2 también. 2 y el 3. El 2 y el 3. Sí. Pero es que usted ya lo tiene. Usted ya lo tiene, sino que lo tienen que organizar y subirlo. ¿Sí? A más tardar, pase franco, muchachos, hasta el lunes. ¿Sí? Porque nos esperan más o menos hasta esa fecha. Que el avance no lo incluye, nosotros podemos agarrar Ojo, ojo, vamos a hablar hasta el viernes porque yo entiendo también la preocupación de la instructora Beatriz. ¿Por qué? Porque el miércoles tenemos que presentar esto en vivo y en directo. Bueno, ojo, Lino hace una pregunta muy buena y la voy a volver a justificar. Avance el proyecto 1, llego solamente hasta planteamiento del problema, objetivo general y objetivos específicos. Monto pantallazo como lo acaba de hacer en el ejemplo acá en el video, ¿cierto? Y la evidencia, o sea, se tienen que subir dos archivos, el formato que ustedes ya saben, ese formato que ya lo están construyendo. Y adicionalmente, SENA pide evidencia de eso, o sea, se tiene que subir el acta en tiempo real. Avance el proyecto 2. Entonces, la justificación, el alcance, ¿cierto? El alcance, la propuesta de infraestructura y los resultados del proyecto esperado para el usuario, como acaba de decir Beatriz. Escribo eso ahí como lo acabé de hacer, o sea que sigue la segunda parte del avance del proyecto y tengo que subir una evidencia de eso. ¿Cuál es? Entonces, un documento que ustedes se sentaron con el cliente, con el stakeholder y suben ese archivo como tal. El tercer avance, dice que tenemos que colocar el análisis de requisitos funcionales y no funcionales. O sea que tiene que haber un documento donde se digan cuáles son los requisitos funcionales y no funcionales, ¿cierto? Levantamientos de caso de uso, ¿sí? Levantamientos de caso de uso y el modelo de bases de datos. Pero no sería como, o sea, es que, a ver, el tema es todo lo que usted nos dice, la parte de crédito, como que las tenemos en un solo documento, está en un solo documento. Usted me está diciendo, ya hay que separarlos. No es más fácil en un solo formato, por lo menos en el caso, yo le adjunto el link donde pueden ver todo el documento completo, donde están los objetivos específicos, si es más fácil. Si es más fácil, Diego, y tener razón, pero donde manda capitán no manda marinero. Nos dijeron que lo separaban, porque nosotros ya lo teníamos integrado y nos... Pero sí, hay que entregarlo por parte. Ahora, póngame mucha atención que sigue hasta este momento ahí donde vamos, ¿cierto? En este momento todos deben de tener el modelo de la base de datos, ¿cierto? Modelo entidad-relación. Entonces ahí tienen que subir el pantallazo. Ahí sí es más fácil porque suben el pantallazo del modelo entidad-relación. Y comparten el archivo, ¿sí? En SQL, MySQL, ¿cierto? De esa base de datos como tal. O donde lo están integrando. Ah, bueno, así no sirve. Pero así no sirve, Diego, así no sirve. Bueno, sí. Ojo, por ese momento el tercer avance sirve así, pero pónganme mucha atención porque este cuarto avance se divide en tres fases y por eso es que quería hacer la explicación.
Este cuarto es la implementación y mire que dice muy claro, solución en desarrollo, ¿cierto? Desarrolló la solución del software, o sea que aquí ya tenemos que empezar a codificar. O sea que aquí se tiene que hacer una tarea en equipo, porque si no, una sola persona no va a ser capaz de hacer esto. Porque uno tiene que codificar, el otro tiene que crear bases de datos y después se tienen que unir a integrar todo. Porque si no, no va a ser funcional. Se divide en tres fases. La primera fase va a ser la implementación del código, o sea, lo que nosotros conocemos muy técnicamente el backend, ¿cierto? Eso va más o menos hasta el 21 de diciembre, que tiene que estar no listo, pero sí estructurado como tal, ¿cierto? O sea, que ya tiene que haber un código, ¿cierto? Iniciado, trabajando y que esté realizando. Del 22 de diciembre al 15 de enero, más o menos, viene la segunda fase de ese cuarto avance, que es el front-end, que ya es HTML y el CSS3, o sea que ya tiene que haber un diseño, o sea que de aquí al 15 de enero ya tiene que estar backend listo y front-end, o sea que ya se tiene que estar viendo un producto como tal, ¿sí? Entiendo que es una época muy complicada porque vacaciones, ¿cierto? Pero tienen que saber cómo en estos días se empiezan a integrar y se empiezan a acomodar para que en enero, como decimos nosotros muy antioqueñamente, no nos muerda el marrano, ¿sí? Y más o menos del 15 al 27 o finalizando enero, tenemos que mostrar las pruebas unitarias, o sea que ya tenemos que hacer lo que se acuerdan que habíamos hecho con Jairo Andrés, sin embargo con Daniel también que nos va a apoyar, todo el desarrollo de las pruebas unitarias, lo que llamamos nosotros, ¿cierto? Verificación de que eso sí va a funcionar, ¿cierto? Las pruebas de calidad, las pruebas de todo esto ahí. Entonces, hay trabajo, ¿vale? Recuerden que avance 1, avance 2 y avance 3 tienen que subir, e inclusive yo sé que hay grupos que no van a subir 2 formatos, sino que van a subir 3 archivos. El formato, o sea, este formato, y por cada avance tiene que mostrarse en el formato del SENA y se tiene que subir adjuntamente un segundo o tercer archivo si usted dice, pero es que nosotros hicimos 2 archivos, porque nosotros tuvimos para los requisitos funcionales y para el alcance tuvimos 2 reuniones. Una tal fecha y subimos esto, que es el formato de los requisitos, y otra tal fecha. Por ejemplo, para el tercero, que es la base de datos, pues el modelo entidad-relación, lo realizamos en 2 documentos, uno en este y lo estamos construyendo en este otro también con esta otra plataforma de una vez y lo suben de esa manera. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas? Muchas.